¿Qué dice? En un recipiente adiabático ideal que contiene 1 litro de agua a 22 grados Celsius se introducen 400 gramos de plomo fundido. O sea, acá me está dando que el plomo es líquido. Bien. Que se encuentra a 327 grados Celsius. El sistema plomo-agua se deja evolucionar hasta alcanzar el equilibrio térmico. Bien, no tengo ahí el dato, o sea, qué temperatura llega al equilibrio. En estas condiciones, la temperatura de equilibrio aproximada y el estado de agregación de cada componente resultan. Tengo datos del plomo, como la temperatura de fusión es 327, es decir, está a la misma temperatura en la que se funde. Bien, recordemos, fusión es pasar de sólido a líquido, pero la misma temperatura de fusión nos va a servir para la solidificación, porque acá el plomo le voy a estar sacando calor. Y tengo los datos de calor latente y calor específico claramente del plomo. Bien, dato del plomo, calor latente de fusión 5,5 caloría gramo y calor específico en estado sólido 31 calorías sobre kilogramo grados Celsius. Bien. Entonces, si pensamos en los temas, claramente es calorimetría. Bien. Que eso es lo primero que tienen que hacer cuando ven un ejercicio, es, bueno, ¿qué tema es? Después de ver qué tema es, lo que hay que hacer es directamente fijarse si es un ejercicio de calcular así de una la temperatura de equilibrio o de hacer algún tanteo. Este quizás podría llegar a ser de tanteo, porque fíjense que hay dos temperaturas mayores a 100, hay 4 más chicas que 100. Yo no sé si el agua llega a 100 o no. Entonces, me tengo que fijar eso. Bien. Es decir, la primera pregunta es ¿cuánto calor al plomo para, en este caso sería solidificarlo por completo? Bien. Entonces, recordemos que el calor latente de fusión, si lo quiero pasar a solidificación, le pongo un menos, o sea, es menos 5,5 calorías por cada gramo y tengo 400 gramos. O sea, acá la cuenta que tengo que hacer es menos 5,5 por 400 menos 2200. Bien, recuerden que en calorimetría tenemos dos cosas para hacer cuando hay intercambio de calor, ya sea ganancia y pérdida de calor. Las dos cosas que podemos hacer son o cambio de estado, que es lo que estamos haciendo acá, o cambio de temperatura. Bien, son las dos cosas que podemos hacer. O le cambiamos el estado o le cambiamos la temperatura. Bien, si algo gana o pierde calor, hace eso. O cambia el estado o cambia la temperatura. Bien. Entonces, ¿cuánto calor le puedo sacar? 2200 calorías. Por otro lado, el agua. ¿Cuánto calor necesita para llegar a 100? Bien, y el calor que acá le damos al agua lo calculamos con la ecuación de cambio de temperatura. Bien. ¿Por qué hasta 100 y no a 0? Porque acá el plomo está a 327. El agua lo único que puede hacer es aumentar su temperatura. Bien.
tengo el calor específico del agua, que es 1, por la masa del agua, que es 1 litro, o sea, 1 kilo o 1000 gramos, temperatura final 100, menos 22, que es la inicial. Hacemos 1000 por 100 menos 22 y nos da 78.000. Bien. O sea, me preguntan si en el parcial suelen ser de tanteo. Hay de todo. O sea, hay de tanteo, hay gráficos, hay directamente de igualar dos calores. O sea, también se puede hacer eso de igualar dos calores y nada, no es algo fuera de lo común. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, como el plomo no puede darle todo ese calor al agua, el plomo perdón, el plomo se solidifica por completo, casi digo condensa, ¿sí? Se solidifica por completo, se transforma en sólido y lo que queremos ver es cuánto calor necesita perder el plomo para llegar a 100. Bien, lo que estoy buscando acá es si el plomo si necesita más de aprox 75.800 calorías, si necesita más que eso, significa que el agua la puedo llevar a 100. Bien, entonces el agua llegaría a 100. Ahí estaríamos hablando de un cambio de estado para el agua. Ahora, si me da un valor chiquito, vamos a poner, no sé, un ejemplo, 12.000, que me dé 12.000 significa que yo le puedo dar, o mejor dicho, sacar esas calorías al plomo y el agua no va a llegar a 100. Entonces, pongo el calor específico del plomo, me fijo en las unidades, está en calorías sobre kilogramo. Bien, le voy a pasar a caloría. Ven que acá está las unidades del 31. Está en caloría sobre kilogramo. Entonces, lo que voy a hacer es kilogramo arriba, 1 kilogramo, 1000 gramos. 31 dividido 1000 me queda 0,031. 0,031 por de plomo eran 400 gramos, ¿no? Sí, está bien. Por temperatura final 100 menos la inicial, que es la que tenía el plomo inicialmente. Lo hago en la calculadora. 0,031 por 400 por 100 menos 327 me da menos
2814. ¿Qué quiere decir esto? Que el plomo necesita perder pocas calorías para llegar a 100. Mientras que el agua llega a 100 recién cuando le da 78.000. Bien. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Una pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces, lo que podemos hacer acá es, como ya sé cuál es la sumatoria de calores, lo puedo encarar así. Sumatoria de calores igual a 0. ¿Y qué sumo ahí en los calores? Lo que pierde el plomo, que es el cambio de estado del plomo, ¿no? Más el cambio de temperatura del plomo. Vamos a poner el cambio de estado del plomo. Cambio de temperatura del plomo. Y el cambio de temperatura del agua. ¿Cuál es el cambio de estado del plomo? Lo hicimos acá. Es el calor latente de solidificación por la masa. Ya sabemos que da menos 2200. El cambio de temperatura del plomo, que no va a llegar a 100 como temperatura final. ¿Sí? Por eso no voy a poner el mismo valor que calculé antes. Y el cambio de temperatura del agua, que tampoco va a llegar a 100 como temperatura final. Bien. Entonces tengo acá menos 2200, que es lo que calculé antes, más el cambio de temperatura del plomo, 0,031 por 400 por temperatura de equilibrio menos 327. Más la del agua, que es 1 caloría gramo grado Celsius por 1000 gramos por temperatura de equilibrio menos 22. Bien. Repito, no le puedo dar los valores de antes al plomo y al agua por el hecho de que antes lo calculé hasta 100. Y lo calculé hasta 100 porque quería saber si llegaban a esa temperatura. Bien, no estaba buscando ahí el equilibrio. Ahora sí estoy buscando el equilibrio. Bien. Como siempre acá hacemos distributiva. Bien, vamos a juntar primero 0,031 y 400. Da 12,4. Y el resto igual que arriba. Bien. Acá se va gramo con gramo. 1 por 1000 me queda 1000. Y hacemos 1000 por T. Vamos al segundo color. 1000 por T. Y 1000 por 22.
Y acá es lo mismo. Hacemos 12,4 por TE y 12,4 por 327. Entonces nos quedan 12,4 TE menos, y hacemos 327 por 12,4, 4054,8 más 1000 TE menos 22.000 calorías igual a 0. Bien. Recuerden que cuando es sumatoria de calores, lo que hacemos es, primero, juntás lo que está como calor específico por masa, esa multiplicación, o sea, siempre y cuando la incógnita sea la temperatura de equilibrio. Se junta calor específico y masa, C por M, se juntan, donde tengo 0,031 por 400, eso lo juntamos, ¿sí? Ahí nos dio 12,4. Después de juntar el calor específico y la masa, bien que lo hago en los dos, hago distributiva. Bien, quizás no se ve tanto en el segundo porque es 1 por 1000, entonces no lo hice directamente ahí abajo, no le puse 1000 calorías grados Celsius. Bien. Y después de distributiva juntamos todo lo que está en caloría. Tengo 2200, ¿sí? Van a estar todas negativas. 2200, 4054,8 y 22.000. Da 28.254,8. Y le sumamos 12,4 con 1000. ¿Por qué lo hice en la calculadora? No sé. Pero bueno, 1012,4. Bien, que esto está en caloría grado Celsius por T. Bien. Repito, junté todo lo que está en caloría y junté todo lo que está en caloría grado Celsius por TE. Bien. Ahora pasamos sumando esas calorías que están restando. Y ahora pasamos dividiendo lo que tenemos como T. Nos da 27,9. Bien. Bueno, claramente el plomo está sólido, ¿bien? Porque lo que hicimos acá fue solidificarlo. O sea que lo correcto sería 27,9, plomo sólido y agua líquida. 27,9 de plomo sólido y agua líquida.
¿Dudas? Todo. A ver, puedo sacar. Ahí me pusieron un comentario, está copado. El agua no llega a evaporarse. ¿Puedo empezar el ejercicio ya sacando de una la temperatura de equilibrio o tengo que ver si llegan a 100? A ver, lo recomendable es chequear si llegan a 100. Pero, si vos te das cuenta que pusiste 400 gramos de plomo, ¿no? Con un calor específico chiquito, 0,031. Bien. Y lo enfrentaste no a 20 gramos de agua, porque ahí sí quizás el agua llega, pero lo enfrentaste a un kilo de agua. Que el calor específico es más grande. Ahí sí podés deducir de que el plomo se va a solidificar por completo. Bien. O sea, podés sacar la conclusión de que el plomo se... Igual esto acá no lo podemos obviar, ¿eh? Esto de acá. Lo tenemos que poner en la suma de calores. ¿Sí? Lo que está mal acá hacer esto. Esto está mal. Eh, Vamos a poner acá abajo. O sea, si vos de una lo haces como lo que está arriba, está bien. Lo que está mal es hacer el calor del plomo por la masa de plomo por temperatura de equilibrio menos 327 más la del agua eso está mal. ¿Por qué estaría mal? Porque no estás teniendo en cuenta la cantidad de calor que participó en lo que fue la solidificación. ¿Bien? El agua no llega a evaporarse, pero el plomo sí se solidifica por completo. Yo le saqué todo el calor al plomo y por eso llega a valores más bajos. Bien, pasamos a otro. ¿Duda con este?
Este dice, un mol de gas ideal diatómico evoluciona de manera reversible desde un estado inicial A, que sería el de arriba de todo, pasando por los estados intermedios B y C, hasta alcanzar nuevamente el estado inicial A, es decir, un ciclo. Como se muestra en la figura. Determina el calor total intercambiado en el ciclo. Bien. Habría que aclarar también, o sea, detalle chiquito. Tomar a B como isoterma. Bien. Porque ven que falta un dato de presión. Yo no puedo calcular temperatura como PB, pero da una idea de la temperatura. ¿Sí? Si nosotros vemos que PB es igual a nRT. Bien. Recordemos que moles y R son constantes, entonces a mayor presión por volumen, mayor temperatura. Menor presión por volumen, menor temperatura. Misma presión por volumen, misma temperatura. Bien. Entonces, acá tenemos que presión por volumen es igual a presión por volumen. O sea, que PA por 12 es igual a 2 por 20. Paso dividiendo. Y hago 40 dividido 12. Me da 3,3. O sea que este valor es 3,3. ¿Dudas con esto? Porque esto siempre está. O sea, en todos los gráficos lo meten. Ahí preguntaron, entonces, ¿la presión en A es la misma que en B? No, la presión en C es la misma que en B. ¿Sí? A y B lo que tiene es la misma temperatura. Como es isoterma, isoterma significa misma temperatura. Bien, que AB sea isoterma significa que tiene la misma temperatura en todos los puntos. Bien. Ahora, que tenga la misma temperatura es sinónimo de que P por B es el mismo. ¿Bien? Entonces, si acá buscamos cuánto vale el trabajo o el calor del ciclo, son iguales. Bien, podemos hacerlo con el área, en el caso de, no sé, BC. Bien. Puedo calcular el trabajo del ciclo,
que es igual al calor del ciclo, que es lo que me está preguntando. Y el calor del ciclo, o trabajo del ciclo, es igual a el trabajo de AB más el trabajo de BC más el trabajo de SA, que justamente el trabajo de SA es 0. Bien. Por el hecho de ser isocórica. Isocórica es volumen constante. Bien. Isocórico, volumen constante. Bien. BC es el área. Entonces me fijo cuánto tiene de base y cuánto va a tener de altura. De base tiene la diferencia entre 20 y 12. Esto. Que es 8. Y de altura 2. 2 por 8, 16. Negativo porque baja el volumen. Y me queda en atmósfera por litro. Bien. Recordemos la conversión. Una atmósfera por litro es igual a 101,3 Joule. Bien. Y lo que nos queda hacer es sacar el trabajo de AB, que es una isoterma. En las isotermas hacíamos nRT por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Bueno, pero no tengo la temperatura de la isoterma. Se puede reemplazar en P por B. En cualquier punto, el P por B daba 40. 2 por 20, 2 por 20 da 40. El volumen final es 20 y el inicial es 12. Entonces hacemos logaritmo de 20 sobre 12 por 40 me dio 20,43. $20,43 atmósfera por litro menos 16 atmósfera por litro. Esto nos da 4,43 y lo tengo que pasar a caloría. Vale, hay varias preguntas ahí.
Si podía volver a explicar qué. No entendí, no entendí. Pará, ¿qué cosa no entendieron? Que me pusieron ahí mucho, no, no entendí, no entendí. Y yo creo que se como un hijo de puta, ¿no? Desde PB igual a PB. Bueno, primero, AB es isoterma. Si ahí lo pongo. Isoterma significa tiene la misma temperatura en todos los puntos. Bien. Si tiene la misma temperatura en todos los puntos, si yo hago nRT, me da lo mismo en todos los puntos. ¿Y nRT a qué es igual? O sea, moles, temperatura y la constante. ¿A qué es igual eso? A P por B. Entonces, si yo hago P por B en cualquier punto de la isoterma, me da igual. Bien. Entonces, me baso en eso para hacer P por B en A y P por B en B. Bien. P por B en A es presión de A, que no sabíamos cuánto era, y 12 litros. Mientras que P por B en B es 2 por 20. Bien, si a 2 por 20 es 40. Bien. Entonces tenemos 2 atmósferas por 20 litros, 40 dividido 12, porque el 12 pasa dividiendo, me da 3,3. Bien, 3,3 atmósferas. Entonces, ahí obtuvimos el valor de la presión en A. ¿Qué me pregunta el ejercicio? Determina el calor total intercambiado por el ciclo. Bien, el calor total intercambiado por el ciclo es igual al trabajo. Bien, recordemos que trabajo y calor son iguales. Bien. Y ahí fanjuli 3P pone, profe, para el trabajo AB saqué la temperatura y me dio casi igual. 20 atmósferas, sí, está bien. 20 atmósferas por litro está bien. ¿Sí? Porque acá lo que hacemos al ser P por B y nos da un número más o menos aprox. ¿Sí? Si ya redondeas arriba te va a dar 20, este quizá un poquito más exacto, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Mismo puede ser que el resultado esté también aproximado. Bien, no tengan miedo con eso. Bueno, yo sé que el trabajo y el calor en un ciclo son iguales. Como son iguales el calor y el trabajo en un ciclo, lo que voy a tener es que 20,43 atmósferas por litros, que es el trabajo AB, que lo sacamos recién, ¿sí? Ahí en la parte de abajo, menos 16 atmósferas por litro, que lo saqué con el área de BC, o sea, en realidad cualquier área es el trabajo. Bien, si yo hago trabajo de AB y me pinta hacer la integral de esa función, sí, sacaste el área. ¿Vamos bien con esto?
Bien, bien. Igual ahora voy a ver si tengo el archivo. Les voy a dar un repaso de todo porque no están entendiendo una mierda y yo estoy hablando y parece que les estoy hablando en chino. Sí, tengo el archivo. Ahora les voy a dar tengo una clase vieja que la preparé en el... Se van a dar cuenta por los memes que son del año del pedo los memes. Envejecieron como el orto. Pero bueno, si quieren les hago un repaso. ¿El 16 de dónde sale? De base por altura. O sea, cuando yo agarro el gráfico este y hago el área de este rectángulo, hago base por altura, 8 por 2 y me da 16. ¿Por qué negativo? Porque baja el volumen. Bien, es negativo porque baja el volumen. Bien. Falta el pasaje de unidades. Una atmósfera por litro es igual a 101,3 Joule. 4,43 atmósfera por litro es igual a 101,3 por 4,43. 448,76. ...4,18 joules... ...es una caloría... ...448,76 joules... ...y ahí hacemos 448,76... ...dividido 4,18... ...y da 107. ¿Sí? 108,3, 107,35, todo lo mismo. Bien. ¿Se ve ahí? Bien. Voy a hacer un repasito de todo lo que es termo. Bueno, principalmente en calorimetría vamos a hablar de calorímetros de recipientes ideales. Lo más asociado a esto en la realidad son los termos. La diferencia obviamente entre un termo y un calorímetro es que el termo existe, el calorímetro no. Bien, el calorímetro es un recipiente en donde ponemos diferentes sustancias. ¿Sí? Va a tener un termómetro, por lo tanto va a indicar temperatura. Y nosotros vamos mezclando acá, se va a generar una mezcla, una sustancia gana calor, otra lo pierde y llega a un equilibrio. Bien, o sea, la gran mayoría de los ejercicios que tenga calorímetro va a apuntar a calcule el equilibrio de la mezcla o alguna cosa así. Bien. Si alguno llega a tener una duda, me va diciendo, igual cada tanto me voy fijando. Bien. Bueno, calor, el concepto de calor es energía que va de un cuerpo a otro. O sea, acá sería el calor que va del cuerpo de más temperatura al cuerpo de menos temperatura. Bien. Hasta llegar al equilibrio. Bien. Calor positivo es para el calor que un cuerpo recibe. Calor negativo es para el calor que un cuerpo pierde. Bien. Y acá están las conversiones de joule a caloría. 4,18 joules es una caloría. Una kilocaloría son 1000 calorías. Y un joule es igual a 0,24 calorías. Bien. También podremos anotar que un kilojoule son 1000 joules. Bien.
Calor y temperatura no son sinónimos. Cuando hablamos de temperatura hablamos de una medida de la energía cinética media de las partículas que componen un cuerpo. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos temperatura, podemos medir de alguna forma cómo se mueven las partículas de ese cuerpo. De hecho, podemos darle calor a un objeto y que no cambie la temperatura. Entonces, estamos modificando otra cosa en esa energía. Bien, no puntualmente la velocidad, quizás la forma de unirse las partículas entre sí. Bien. La temperatura es uno de los componentes más importantes de lo que es la energía interna. Entonces, nosotros vamos a tener dos escalas importantes. En realidad sabemos que la que se usa en otro país, en Estados Unidos por ejemplo, es la de Fahrenheit, pero en general nosotros usamos la de Celsius. Bien. Que es una temperatura que inicialmente tenía el 100 en el punto de fusión del hielo, después dijeron que era más práctico poner el 0 en la fusión y el 100 en ebullición. Bien, está hecho siempre a partir de agua, en donde 0 es el punto de fusión, 100 es el de ebullición y el punto más bajo es menos 273. Bien, si ven la escala, va a subir igual que la de Kelvin. Bien, la escala de Kelvin es una escala absoluta de temperatura. Es decir, no hay nada más bajo que el 273 grados Celsius, menos 273 grados Celsius, equivale a 0 Kelvin. Bien. O sea, lo que se hace acá es bajar la temperatura, bajamos la temperatura de diferentes objetos, de diferentes gases, y al bajar la temperatura todos llegan a un punto mínimo donde ya no puedo bajar la temperatura, ya no puedo bajar la presión. Bien. Y ese punto es lo que se llama el 0 grados en la escala de Kelvin. Bien. Kelvin, o sea, más allá, ¿no?, de la escala, era un chabón que en realidad no se llamaba Kelvin, se llamaba Thomson, pero el título nobiliario, o sea, de la nobleza del chabón, es Lord Kelvin. Falopa. Acá está la conversión y bueno, claramente la escala de Fahrenheit no la vamos a usar. Bien. Cuando hacemos la diferencia de temperatura, esto sí es importante, la diferencia de temperatura es la misma en ambas escalas. Bien. La diferencia de temperatura es la misma. No las temperaturas, ¿sí?, sino la diferencia. Tener 10 grados Celsius, si le sumo 273 me da 283. Si tengo 5, le sumo 273 me da 278. Bien, en ambos tengo una diferencia de 5. Bien, subir 5 en una escala es lo mismo que subir 5 en la otra. Bien, cuando hablamos de principio cero en la termodinámica, hablamos de que si dos cuerpos están en equilibrio, ejemplo A y B, y uno de ellos está en equilibrio con un tercero, BC, significa que A y C también están en equilibrio. Bien, o sea, el equilibrio térmico se alcanza cuando tenemos la misma temperatura y no hay flujo neto de calor. Bien, esto una aclaración. Si a ustedes en un ejercicio le dan diferencia de temperatura, que eso se ve en calorimetría y se ve en conducción, en esas dos no tienen que hacer el cambio, bien, de Celsius a Kelvin. Y no sé si en alguna más, no sé, en algunas de primer y segundo principio hay diferencia de temperatura, tampoco lo hagan.
Bien, porque puede salir mal. Bueno, acá tenemos los cambios de estado. Voy a ver si hay alguna preguntita, algo. Las diapositivas. Lo único que tienen son las diapositivas. Sí, las paso. Eh, Esto tenemos que pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Bien, va para la derecha. Le estoy dando calor. Pasar de sólido a líquido es fusión, de líquido a gaseoso es vaporización. Ahora, cuando es al revés, pasar de gaseoso a líquido es condensación y de líquido a sólido es solidificación. Bien, después está la sublimación inversa, no le den bola. Bien, acá cuando voy para la derecha le estoy dando calor, cuando estoy yendo para la izquierda le estoy sacando calor. Bien, entonces la primera ecuación que tenemos es la del cambio de estado. Bien, que como el ejercicio que vimos se hace también con metales. Bien, en este caso pongo el metal líquido y se va a solidificar, o el hielo que se derrite. El calor latente es la L. Bien, simboliza la cantidad de energía que le tengo que dar a cada unidad de masa o a cada gramo para cambiar de estado. Bien, entonces tenemos un calor latente para el agua, ¿no? Un calor latente de fusión y uno de vaporización, es decir, uno de 80 y uno de 540. Bien, esto, si es otra sustancia, cambia. Vieron que cuando hicimos el ejercicio del plomo cambiaba. Bien, y si quiero los de que pierden calor, es decir, solidificación o condensación, le tengo que poner un menos, un negativo. Bien. Y después tenemos la ecuación de cambio de temperatura, que se utiliza cuando no se modifica el estado, sino la temperatura. Agua que se calienta, agua que se enfría, tienen plomo que se calienta, plomo que se enfría. Acá, a diferencia de calor latente, tenemos calor específico. El calor específico nunca es negativo. Bien, una diferencia con el calor latente. Bien, recordemos que el calor latente puede ser negativo. Bien, no siempre, pero puede ser negativo. Mientras que acá lo que estamos viendo es que el calor específico, repito, el calor específico nunca lo van a tener como negativo. ¿Sí? Es muy importante eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo que pues ya hicimos un ejercicio. Después la capacidad calorífica habla del recipiente. Bien, habla puntualmente de la masa, ¿sí? Y el calor específico. Cuando tenemos el plomo, el calor específico es único. O sea, tengo un único calor específico para cualquier cosa de plomo. Pero la capacidad calorífica es diferente. Bien, lo que me termina cambiando a mí es la masa. O sea, cuando hablo de capacidad calorífica, tengo en cuenta la masa. Cuando hablo de calor específico, no me importa la masa. Bien, o sea, directamente de una, el calor específico depende de la sustancia. Entonces, si es plomo, hago siempre con 0,031, 0,032. Bien. En cambio, si te dan 80 gramos de plomo o un vaso de 300 gramos de plomo, te va a cambiar un montón. ¿Sí? Porque la capacidad calorífica va a ser diferente. Lo que yo haga con capacidad calorífica va a cambiar. Bien. Acá tenemos el ejemplo de mezcla. El mismo que en clase, o sea, el Fernet y la Coca que pierden calor y el hielo que gana calor. Bien. Entonces esto llega a un equilibrio. Bien.
Acá el equilibrio es cuando los dos, o sea, cuando el Fernet y la Coca bajen su temperatura y el hielo lo suba. Bien. El hielo obviamente cuando sube de temperatura llega a cero, se derrite, se transforma en agua, suba. Después tenemos los gráficos. Bien. El agua acá está bajando la temperatura, el hielo se derrite, se va transformando lentamente en agua a cero y después se transforma completamente, ya acá ya es todo agua y el agua cambia su temperatura hasta llegar acá a una temperatura final. Bien. Al llegar a una temperatura final se dice que está en equilibrio ahí. Bien. Si esto lo bajamos, obtenemos el calor, tanto el calor que se dio uno como el que absorbió el otro. Y acá lo que tenemos es otro gráfico donde el de más temperatura hace un cambio de estado. Este cambio de estado, ¿qué podría ser? Podría ser o una solidificación o una condensación. Bien, depende de la sustancia. Pero puede ser cualquiera de las dos. ¿Dudas hasta acá? Vamos a ver si hay alguna duda de la transmisión. Nada, bien, perfecto. No sé si nada o no pusieron nada. Bien, seguimos con transmisión de calor. Nosotros tenemos tres tipos de transmisión de calor. La más importante es la conducción. Bien. La convección, directamente teórico, lo que hay que saber es que el aire, cualquier fluido, ¿no? Que se caliente por la parte, una parte, en este caso pusimos agua y que se calienta por una parte inferior. Esto se calienta, baja la densidad, el agua caliente es menos densa, va hacia arriba y es reemplazada por una masa de agua fría. Bien, esto va para abajo. Es el único de los tres que tiene, además de movimiento de energía, movimiento de materia. ¿Sí? Es el único que tiene movimiento de materia. Conducción, este sí, el más importante. Lo que va a tener es dos sólidos, ¿sí? Conectados, a veces puede haber un tercero también, y el calor va a ir de un extremo al otro, también puede ser uno solo, ¿bien? Va a ir de un extremo al otro. La idea de la conducción es que hay una diferencia de temperatura y por eso el calor busca como medio al sólido como para ir de un extremo al otro. Bien. Tenemos la ley de Fourier, que la potencia es igual a la conductividad por la diferencia de temperatura por el área dividido el espesor o la longitud. Bien, la potencia es energía sobre tiempo, o sea, en este caso la energía es el calor que pasa sobre el tiempo. ¿Sí? Y la conductividad tiene que ver con el material. Y siempre va de más temperatura a menos. Por eso es importante acá el delta T ponerlo como temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Sí? Porque si no quedaría negativo y hay que ponerle un menos adelante de la K. ¿Bien? Para entender el concepto de fuente térmica, si yo estoy en la playa y quiero enfriar una cerveza,
tengo, o sea, si no tengo nada, ¿no? No tengo hielo, no tengo nada. Tengo algunas opciones, o puedo enterrarla, o puedo ponerla en el mar, y obviamente va a ser un intercambio de calor, va a perder calor, pero no por eso estoy calentando el mar, ¿sí? No es que le voy a cambiar 2 grados a la temperatura del mar por hacer esto. Bien. Entonces, ahí estaría funcionando como una fuente térmica. Fuente térmica es un objeto, un lugar, un ambiente que puede participar en el intercambio de calor sin modificar su temperatura. Bien, sin modificar su temperatura. Y acá tenemos otra vez serie, paralelo, van en fluidos. Serie, en general preguntan por la temperatura de unión. En serie la potencia es la misma. En paralelo las potencias se suman. Bien, o puede pasar por la barra negra o por la barra verde. Bien, fíjense que acá después estos traten, es un ejercicio de cada tema. Bien, en algunos les puse. Bien, este es un paralelo. Ven que acá los dos ambientes tienen, no sé, me da dos recipientes, conductividad 0,6 y conductividad 0,9. Y este calcula la temperatura de unión. O sea, tienen para practicar uno de cada tema, aprox. Bueno, radiación tiene la ley de Stefan-Boltzmann. La potencia es igual al área por la temperatura a la cuarta por la emisividad, que es un valor entre 0 y 1 que depende de el color del cuerpo, y una constante. La radiación es la transmisión de calor que puede darse en ausencia de medio. Bien, es decir, la luz del sol llega acá por radiación. Bien. Y después podemos hablar de potencia. Potencia en radiación es potencia neta. ¿Sí? La potencia neta en radiación es potencia absorbida menos potencia emitida. Es decir, nosotros cuando estamos en un día de calor, emitimos calor, pero también lo absorbemos. Entonces, si yo quiero saber si el neto es emitido o absorbido, depende de las temperaturas. Si la temperatura del cuerpo es mayor que la del ambiente, está emitiendo más. Si la del ambiente es mayor que la del cuerpo, está absorbiendo más. Bien. Vamos con termodinámica. Eso es un tema genial, igual que, o sea, primer principio, segundo principio, son temas hermosos. Primero hay que ver los diferentes tipos de sistemas. Bien, un sistema es algo que yo aíslo para el estudio. Bien, que puede ser abierto, que intercambia materia y energía, cerrado, donde solamente intercambia energía, y aislado, bien, donde no va a intercambiar ni materia ni energía. Bien, entonces, además del sistema, voy a tener un entorno. Si el sistema es todo lo que yo estoy estudiando, el entorno es todo aquello que no estoy estudiando, o sea, lo externo. Y el universo es la suma de estas partes. Es entorno más sistema es universo. Bien. Entonces, un sistema termodinámico puede hacer trabajo y lo podemos calcular. Por ejemplo, acá, si el gas que tengo acá adentro se expande, lo puedo calcular como presión por diferencia de volumen. Esto va a ser muy importante porque el volumen va a modificar el trabajo. O sea, el trabajo va a depender del volumen. ¿Sí? En gases ideales, a mayor volumen, a una expansión, el trabajo es positivo. ¿Sí? Una compresión, menor volumen, el trabajo es negativo. Bien, vamos bien con esto.
acá igual les puse las unidades, la conversión de atmósfera por litro a joule. Además de calor y trabajo, vamos a tener energía interna, bien, que sería el total de energía ahí en el gas. En cuanto al movimiento de las moléculas, por eso también es un indicador la temperatura, a la rotación de las moléculas. Después vamos a hablar de energía interna. Pero bueno, acá lo que vamos a tener es que el calor cuando es positivo es absorbido, el calor negativo es cedido, el trabajo positivo es realizado por el gas y el trabajo negativo es recibido por el gas. Bien. Es importante esto porque en los ejercicios van a usar esa nomenclatura. Bien. Y acá de nuevo, hablar de energía interna es hablar del total de energía que va a tener las moléculas del cuerpo. El tema es que hay energía que no la podemos usar. Bien, es como querer usar un riñón como medio de pavo. No se puede. Bien, por lo menos legalmente. El tema es que si usas los dos riñones, la piel, la córnea, tipo, empezás a vender todo y no quedas nada. Bien, o sea, hay parte constitucional del gas que no la podés intercambiar por calor. Bien. Si no, el gas deja de existir. Entonces, lo que nos queda como primer principio es calor es igual a trabajo más variación de energía interna. Lo pueden ver de diferentes formas. A veces también se pone como la variación de energía interna es calor menos trabajo. El trabajo es calor menos variación de energía interna. ¿Sí? Se puede encontrar de muchas formas. Es todo lo mismo. Bien, siempre cuando estén bien, ¿no? No van a poner trabajo más calor. Para que se entienda, estado es un punto que va a tener o sea, es un conjunto de valores de un punto donde tiene su presión, su volumen, su temperatura. Bien, mientras que evolución es pasar de un estado a otro. Bien, es pasar por infinitos estados hasta un estado B. Bien, de un estado A a un estado B por diferentes estados intermedios. Bien, eso es una evolución. Bien, y algo que vamos a usar mucho es la ley de gases ideales, que es presión por volumen es igual a número de moles por una constante por la temperatura siempre en Kelvin. Bien, acá la constante R, lo que hacemos generalmente es poner el 0,082, pero si usamos Joule, podemos usar 8,314. Yo uso mucho 8,314, así que es un número que deberían saber. E incluso en algunos ejercicios está. Bien. Después tenemos calores específicos, de la misma forma que lo tenemos en calorimetría. Acá tenemos calor específico a volumen constante y presión constante. Y según si es monoatómico o diatómico. Bien. Entonces tenemos 3 medios por R, 5 medios por R. La R es el 0,082 o el 8,314. Bien. Y si hacemos la resta de Cp menos Cb, me da R. Bien. Estos también tienen en algunos ejercicios un valor de ahí ya calculado. Pero si lo hacen con esta conversión da lo mismo. Entonces tenemos la isobárica, que es presión constante. Si va para la derecha, el trabajo es positivo y delta U es positivo. Por lo tanto, el calor es positivo. Si va para la izquierda, es todo negativo. Bien. El área es el trabajo, igual que en todas las evoluciones. Ahí tienen las ecuaciones. Bien, no voy a andar mucho acá en las ecuaciones, pero en principio sí entiendan que si va para la derecha aumenta el volumen, trabajo positivo. Si va para la izquierda baja el volumen, trabajo negativo. Bien, isobárica, concepto presión constante. Los gráficos son de presión en función de volumen. Bien, existen también gráficos de presión en función de temperatura. La isocórica es volumen constante, o sea, acá el trabajo es cero,
Bien, si va para arriba, delta U es positivo, el calor también. Si va para abajo, delta U es negativo y el calor también. ¿Sí? Recordemos acá que el trabajo es cero. La isotérmica, temperatura constante, acá el calor es igual al trabajo. Delta U es cero. Bien, vamos a hablar después un poquito más de la isoterma. Acá tenemos diferentes isotermas. Cuanto más arriba a la derecha me voy, más temperatura tengo. Bien, mismo puedo trazar isotermas para ver si la temperatura en un punto es mayor o menor a otro. Bien, pero ¿cómo sé yo si esto es una isoterma? El P por B tiene que ser igual en todos los puntos. En este caso, el P por B de este punto me da 8 por 2, 16. El de este punto, 8 por 2, 16. Ok, temperatura inicial igual a la final, delta U es igual a 0. Bien, igual, acá hacer P por B no es lo mismo que temperatura, 16 no es la temperatura. Si quiero calcular acá temperatura, tengo que hacer todo completo. P por B igual nRT. Acá uso P por B porque temperatura por moles por R deberían ser iguales en todos los puntos. Pero en el punto del medio tengo 3 por 3. O sea, P por B me da 9, no me da 16. Esto no es una isoterma. En cambio, acá, que esto lo hicimos recién en el ejercicio, ¿cómo calculo una presión? Bueno, si yo sé que es isoterma, hago P por B igual a P por B. ¿Bien? Entonces acá hago 2 por 8, 4. 2 por 8, 16, dividido 4, 4. Bien, 2 por 8, 4, hermoso. Y la diabática que, se la van a tomar, pero bueno, le van a tomar la diabática y procederán a pegarse un tiro. Entonces tenemos menos CB por N por delta T, que va a ser el trabajo, o CB por N por delta T es la energía interna. Las evoluciones cualquiera, tipo en este caso ADC es cualquiera, no está dentro de las otras. Tenemos que el trabajo es el área y CB por N por delta T me da la versión de energía interna. Y los ciclos, bien, los grandes favoritos acá, que nosotros vamos a tomar siempre ciclos porque, como dice acá el meme, evalúan todas las evoluciones. Entonces, en un ciclo vas a tener una isoterma, una isobárica y una isocórica. ¿Sí? Este ciclo tiene trabajo positivo porque es horario, este ciclo tiene trabajo negativo porque es antihorario. En los ciclos la energía interna es cero, la variación de energía interna es cero y el calor es igual al trabajo. Bien, repito, esto de que el trabajo positivo y el calor es positivo cuando es horario y esto que es negativo cuando es antihorario es para el ciclo completo, cuando te preguntan por el ciclo completo. Porque si me preguntan acá, en este dibujito, de B a C, no sé si acá veía igual, de C a D acá también, bien, acá con el triangulito de B a C o acá de C a D, en el caso que sea C a D, el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque el volumen baja el volumen, trabajo negativo. A B positivo, ¿sí? Va a favor del volumen, o sea, A, B, ¿sí? Va de A para B, ¿sí? Menos volumen a más volumen, aumenta el volumen, trabajo positivo. ¿Sí? Este es horario, trabajo de ciclo positivo. Y otra forma de calcular el trabajo del ciclo es haciendo la suma de los trabajos de todas las evoluciones. Y cuando hablamos de energía interna decimos que es función de estado. Esto quiere decir que si yo voy del punto A al punto B por cualquier camino, el que se me cante el orto, voy a llegar con la misma variación de energía interna. Diferente calor, diferente trabajo, ¿bien? Pero con la misma variación de energía interna. Porque la energía interna depende del estado inicial y final, no del camino. ¿Bien? Se darán cuenta que la clase del 2020, la concha de su madre. Ni edité los memes, nada. Es lo que queda. Bueno, este es un cuadrito resumen que está todo. Después mismo pueden chequear en la hoja de fórmula si le falta algo, si no falta algo, todo. Y segundo principio. Vamos a ver cómo vamos.
Bien, entonces, hablar de entropía es hablar de probabilidad. A veces se asocia mucha entropía a mucho desorden, pero básicamente es ver acá en decir, bueno, ¿qué posibilidades hay en estas pelotitas rojas y azules que queden así? Todo rojo y todo azul de un lado. Si se están moviendo libremente. Y deben ser bajas, porque me pueden tocar estas dos rojas. ¿Sí? Ven que en ninguna otra se repite. Estas dos rojas y esta azul. Estas dos azules y esta roja. Estas dos rojas y esta azul. No se vuelve a repetir. Bien. O sea, hay muchos estadios donde está todo violeta. ¿Sí? Sería raro que vuelvan a quedar así rojo y azul. Bien, entonces, cuanto más sucesos tengo, más me voy a ir, ¿sí?, hacia el estado más probable. Bien. Es decir, si yo repito interminable veces, ¿sí?, mil, millón, 100 millones, 1000 millones, siempre va a ocurrir lo que esté dentro del parámetro de lo más probable. Bien, no lo casi imposible. Si tiro 1 millón de dados, es imposible casi que todos salgan con un 6. Bien. O sea, requeriría demasiado intento. E incluso hay cosas que son todavía más imposibles que eso. No sé, tener un plato, soltar el plato y que se rompa, y es probable. Y tirar ese plato roto y que con la energía de la caída se peguen los pedazos y... A ver, es improbable, pero no imposible. Lo que me parece una locura. Pero bueno. Eh, Nosotros acá lo que vamos a tener es que todo avanza hacia el estado más probable. Puntualmente en entropía y cuando no se entiende la mierda decimos que entropía es desorden y es como que te cierra todo y al final no. Eh, yo creo que no se los mandé, les iba a mandar un video de Javi Santolaya de entropía que está muy bueno. Eh, que, que explica un poco esto de entropía que no es desorden. Bien. Nosotros cuando vemos la variación de entropía, igual que todo, ¿no?, que era universo, sistema y medio, obviamente podemos tener un sistema ordenado como nuestro ADN o nuestro sistema solar. Bien. Y el medio que va a contrarrestar al sistema. Y por otro lado, una forma de calcular la temperatura constante de la variación de entropía es delta Q sobre T. Y la entropía es una función de estado igual que la energía interna. Bien. Entonces tenemos dos situaciones. Lo ideal o reversible, que es la variación de entropía del universo, es igual a cero, es ideal. Lo real, que es positiva, bien, que siempre va a un punto de mayor entropía. Y nunca la variación de entropía del universo es negativa. Bien, no se puede. Bien, imposible. Tenemos acá algunas cosas de entropía aplicada a calorimetría. Para el cambio de estado y también para el ambiente hacemos U sobre T. Y para el cambio de temperatura, calor específico por masa. Perdón. Sí, por masa sería, o moles. Depende de cómo lo tengan. Sería... si haces calor específico del agua, sería calor específico por masa, no por moles acá. Ojo. ¿Sí? Si haces calor específico con mol, ahí sí va con moles. Pero en general el agua es 1 caloría sobre gramo grado Celsius. Así que acá es masa de agua, no moles. Tenemos las evoluciones. Bien. Que bueno, acá no sé, tengo una isocórica y una isobárica. Entonces ahí puedo hacer alguna de estas con alguna de estas. Bien, sumar todo y llegar a C. Bien, recuerden que la evolución cualquiera, tanto para la entropía como para la energía interna, puedo unir los puntos con cualquier otra evolución. Bien. Y después máquinas térmicas. Sí, lo que expliqué en 2 meses de clase, lo vimos acá en 20 minutos.
¿Por qué no puede ser la... la entropía del universo negativa? Bien. El universo tiene que ir siempre hacia el estado más probable. De hecho, no existen los viajes en el tiempo. Bien. Esto está aplicado en el segundo principio de la termodinámica, donde va a aumentar constantemente en situaciones reales, bien, la entropía. Y vos tenés un origen que es el Big Bang, en donde la entropía es muy baja, y a medida que esto va generando nuevos procesos, obviamente, que algunos uno los tomaría como más ordenados, en general tiene una configuración más azarosa, caótica, desordenada, así, por así mal llamarlo, ¿no? Eh, y en una escala así universal va a ser imposible, digamos, revertir los procesos espontáneos. O sea, sin que haya un trabajo actuando ahí. La máquina térmica aprovecha un flujo de calor de 1 a 2. El calor va a ir en este sentido, de arriba hacia abajo. La máquina va a hacer trabajo a partir del calor. Bien, entonces si tengo 100 joules de calor que le doy a la máquina y hace 70 joules de trabajo, 30 se van para la fuente fría. Bien. Por lo tanto, tenemos un primer principio y una forma de calcular un rendimiento, ¿no? El rendimiento es cuánto trabajo hace a partir del calor que le doy. Y el rendimiento ideal, no importa cómo llega hasta acá, es 1 menos TF sobre TC. Bien, por siempre que en porcentaje. Y que también se llama rendimiento de Carnot. El rendimiento real en una máquina real es más chico que el ideal. Bien, porque la máquina no puede tener un rendimiento del 100%. Bien, va a tener un rendimiento máximo que es diferente al el 100%. ¿Sí? Y cuando vemos el segundo principio aplicado a máquinas térmicas, tenemos que vamos a tener la variación de la fuente fría, la variación de la fuente caliente y la de la máquina cero, porque es un gas que hace ciclos. O sea, yo acá adentro tengo un gas que hace ciclos. Bien. Estoy yendo medio rápido porque esto ya todo lo vimos, ¿no? Y acá lo dividimos en si es ideal o real. Si es real, la variación de entropía del universo es mayor a 0, me termina quedando esto. Y si es ideal, la variación de entropía del universo es igual a 0, me termina quedando todo esto. Bien. El enunciado de Kelvin Planck dice que no puedo transformar todo el calor en trabajo porque directamente me anularía esto y me quedaría una variación de entropía negativa para el universo. No pasa. Bien. Y el de Clausius nos dice que no puedo mandar calor de una fuente fría a una fuente caliente sin aplicar trabajo. O sea, que va a ir del caliente al frío. Bien. Y máquina frigorífica es una heladera. Bien. Un aire acondicionado. ¿Sí? Todo aquello que va a sacar calor de un lugar frío y lo manda a un lugar caliente. Bien. Entonces, acá tenemos que el calor que le sacamos a la fuente fría más trabajo, porque tiene que tener algo que genere acá el movimiento del gas y saque el calor, que es el trabajo. Es decir, nosotros tenemos que tener la heladera enchufada, si no, no funciona. Bien. Acá no hablamos de rendimiento, hablamos de eficiencia, que puede ser un valor más grande que 1. Bien, me puede dar 2,14 la eficiencia y no pasa nada. ¿Sí? Y una eficiencia máxima que se calcula con las temperaturas. Y podemos calcular la variación de entropía del universo para la heladera que tenés en casa, haciendo QC menos TC menos QF sobre TF. Bien, recuerden que si quieren calcular solamente una fuente, bien, hacen el calor sobre la temperatura.
Y la del universo para las heladeras, ¿sí? O las máquinas frigoríficas, ¿no? En general, bien por el aire acondicionado también es una máquina frigorífica. Tenemos Q sobre T menos Q sobre T del caliente menos el frío. Bien, y acá tenemos positivo si es real, igual a 0 si es ideal, ¿sí? Y acá tenemos, bien, Q sobre T igual Q sobre T o Q sobre T menos Q sobre T. Bien. ¿Estamos bien? Y ahí estaban pidiendo las diapos. ¿No están en el drive las diapos? Estuvo en el drive siempre. Dice clase semana 31. O sea, entras al drive y está acá. Y está en las de electricidad, y está en la de potencial de acción, y está en la de ondas. O sea, todo lo que di virtual está ahí. Nadie la vio porque nadie entró, es verdad. Recién van a ponerse ese ejercicio cuando falten 3 días. Hijos de puta. Nada, después lloran. Ay, no tuve tiempo para hacer los ejercicios. 3 días antes empezaron la materia. Bien, hacemos otro. Dice, 2 moles de un gas ideal monoatómico evolucionan según el diagrama que se muestra en la figura, donde el porcentaje AB es isotérmico, ¿bien? Acá hacemos en B 8 por 1 y en A 1 por ¿cuánto? Por 8. Bien. ¿Ven que es una boludez esto? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es trabajo de AB es igual a nRT por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Trabajo de AB es igual a P por B. Volumen final sería 8
Pensé que ya lo estaba reemplazando. Trabajo de AB es igual a, y ahí pongo P por B, 8 por 1 es 8. Volumen final que es 8. Dividido 1. 8 de 8. Y esto me da 16,63. Ah, puse atmósfera por litro. Es en kilopascal por metro cúbico. Lo puedo pasar a pascal por metro cúbico. O sea, si esto lo paso a pascal, me da pascal por metro cúbico que joule. O sea, lo que hice acá fue, esto estaba en kilopascal. Al estar en kilopascal, yo lo puedo pasar a pascal. Bien. Y pascal por metro cúbico es joule. Bien. Si no, la otra es pasar de metro cúbico a litro, y kilopascal por litro también es joule. Entonces, acá nos queda calcular el trabajo de BC. Sumamos y ya tenemos todo. De BAC tengo todo esto, que me da 7 por 1, 7000. Menos 7000 joules. El trabajo total es igual. Ahí me faltan los decimales, que los pongo. $6.35. Y acá lo que hacemos es 16.635 menos 7000. Da 9635. Que es lo mismo que 9,6 kilojoule. Dice, una máquina térmica opera con un rendimiento del 20% entre una fuente caliente a 500 Kelvin y una fuente fría a 200 Kelvin.
Se realiza 100 kilocalorías de trabajo, que voy a aprovechar y los voy a pasar a Joule, pues me pide todo en Joule. Una caloría es igual a 4,18 joules. 100.000 calorías. Y ahí hago 100.000 por 4,18 me da 418.000. Y ahí obtengo el trabajo. Entonces, si yo sé que el rendimiento es del 20%, significa que 20% es trabajo sobre calor. O 0,20 es trabajo sobre calor. Quiero saber cuánto vale el calor. Paso el calor multiplicando. Y ahora el 0,20 dividiendo. Y el trabajo es 418.000. Da 2.009.000, 90.000. ¿También los números? Y el calor de la fuente, el calor frío de la fuente fría es 2.090.000 menos 418.000. Un 1.672.000 joules. Sí, todo bien. Y ahora calculamos la variación de entropía del universo, que es Q sobre T menos Q sobre T. Y ahora ponemos un 1.672.000 sobre 200 menos 2.009.000 sobre 500.
Está 4180 joules sobre Kelvin. No, porque siempre te dicen así, rendimiento del 20% es real, salvo que te digan que es ideal. O que tienen que la máquina es reversible. Que acá no pasó. Bueno, por hoy ya estamos. Seguiremos la próxima semana. A ver, vamos a meter alguna virtual más o algo. Igual falta confirmar lo del jueves también. Así que bueno, en el transcurso del día lo voy a subir. Bien, no se desesperen. Que nada. Bueno, nos vemos.